Cuando yo era niño nunca conocí realmente a mi abuelo llamado Carl. Él no solo estaba a un océano de distancia viviendo en su país de origen mientras yo crecía en Estados Unidos, sino que había muerto unos años antes de que yo naciera, descartando cualquier posibilidad de encontrarnos. La abuela mantuvo su casa y sus cosas bajo llave durante mucho tiempo, hasta que ella, desafortunadamente, falleció hace unos 6 años. Nos las arreglamos para conseguir un poco de dinero que habían reservado, pero más importante que eso, fueron todas las cosas viejas recolectadas a lo largo de los años. Verán, el abuelo era un soldado de principio a fin. Había pasado una buena parte de su vida adulta como soldado en la Primera y Segunda Guerra Mundial luchando por Alemania, recogiendo algunas medallas a su nombre. Sin embargo, mi mamá me dijo que a él nunca le gustó hablar de ello. Ella diría que siempre tenía esa mirada vacía y deprimida en sus ojos. Hubo más de una vez que ella se levantaba en medio de la noche para tomar un vaso de agua solo para verlo tirado en el sofá de la sala con una botella en una mano y su rostro lloroso. No podía imaginar lo que le había pasado. No hasta ahora. Como millones de otras personas en las circunstancias actuales, me encontré atrapado en casa sin mucho que hacer, esperando a que la universidad volviera a abrir y la vida volviera a encarrilarse. Con tanta gente comparando la pandemia actual con las pasadas, la gripe española que fue la que más escuché, me hizo preguntarme cómo lo manejó mi abuelo. Así que subí al ático para revisar algunas de sus cosas viejas en busca de alguna pista, sin realmente esperar encontrarme nada. Revisando archivos y documentos viejos encontré un sobre maltratado sin marcar. Al abrirlo se reveló una nota escrita a mano. Todavía conservaba suficiente alemán de mi madre y lecciones de la escuela para leer algo, así que comencé sin pedir ayuda. El contenido de la nota era muy diferente de lo que yo esperaba. Cuando lo terminé, no sabía si debería contactar a alguien para asegurarme de que lo había leído bien. Con náuseas tomé la responsabilidad de ser el único traductor porque no sé cómo se sentirían los demás y no me gustaría que me asociaran públicamente con su contenido. Por lo tanto, lo comparto aquí con todos ustedes, con la esperanza de que alguien pueda entender esta locura y tal vez alguien más pueda decirme si alguna vez han oído hablar de algo como esto antes. Esto es lo que decía. La primera vez que recuerdo haber muerto fue en los campos de Flandes, en septiembre de 1917, pero me estoy adelantando. Mi vida no tenía nada de especial antes de mi tiempo en el ejército. Mi familia solía tener una pequeña granja en el campo donde cultivábamos trigo y papas, trabajando durante horas al día para sobrevivir. Cuando tenía 9 años, nuestro padre vendió la granja y nos mudamos a un apartamento en la ciudad. Fue ahí donde comenzamos a trabajar en fábricas llenas de contaminación, fundiendo acero o fabricando textiles. En aquellos días esperaba que incluso los niños pequeños trabajaran, así que yo también fui a trabajar. A veces tenía pesadillas vividas y agonizantes de maquinaria pesada que me quemaba la carne hasta los huesos o me aplastaba el cráneo hasta convertirme en una pulpa sangrienta. Eso me infundó terror por hacer lo mejor que pudiera y no cometer ni un solo error. Quizás es ahí donde empezó todo esto, no lo sé. Cuando estalló la guerra por primera vez yo tenía solo 15 años. En aquellos días eran pocos los vivos que habían visto lo que realmente significaba la guerra. La mayoría de la gente solo tenía nociones vagas de nuestra aplastante victoria sobre Francia décadas antes o de insurgencias en las colonias africanas. Victorias rápidas y fáciles. Cuando las cosas se estancaron, y cuando me refiero a que se estancaron realmente lo hicieron. Nos aseguraron que la situación estancada era solo un revés, incluso cuando esto se prolongó durante años y los alimentos se volvieron más escasos. Todo ello debido a los bloqueos británicos. Me llamaron para el servicio poco después de cumplir los 18 años, en agosto de 1917. Se aceleró el entrenamiento y en septiembre me enviaron al frente francés. Nuestro tren se detuvo en alguna ciudad francesa o belga, nos despertaron sacudidos y luego marchamos hacia el frente. Nos enviaron al amparo de la oscuridad ya que los ataques de artillería a la luz del día hacían las cosas demasiado arriesgadas. Inmediatamente quise volver a casa. En las primeras horas mis oídos zumbaban dolorosamente por todos los proyectiles de artillería.
Cada vez que se disparaba una bengala en el cielo nocturno, los otros chicos nuevos y yo podíamos ver las largas filas de muertos y heridos que se llevaban detrás de las trincheras del frente. Cada vez que tenía un pico, quería vomitar. De alguna manera, sin embargo, la oscuridad era peor, porque todo lo que se podía escuchar eran gritos de dolor y súplicas a Dios que no se oían. Nuestro sargento nos envió a nuestros diferentes puestos. Entré a mi refugio asignado con otros 3 o 4 personas más, donde la tenue luz de las velas estaba cara a cara con veteranos de edad. Un hombre mayor delgado y arrugado con la papada colgando de las mejillas nos miró de la misma manera que una persona normal miraría a una rata plagada de pulgas. «Ah, entonces estos son los nuevos cabrones», nos dijo unas pocas afirmaciones vacilantes y el hombre desvió la mirada y tomó un trago de una taza. «Estos malditos bastardos son solo un peso muerto, no entiendo por qué están acá». Un hombre fornido de hombros anchos, alto y con una gran barba negra que abrazaba su rostro se puso de pie y dijo: «No te preocupes, Rudolf. He estado desde el principio. Soy Max». Nos estrechó la mano a todos y nos dio un breve resumen de lo que podíamos esperar. Era un hombre amable y divertido y podíamos desconectarnos del zumbido de los proyectiles que soplaban pedazos de paisaje mientras nos contaba cómo solía boxear. Creo que él sabía que no íbamos a poder dormir esa noche, incluso si algunos de nosotros lo intentábamos. Estábamos todos nerviosos, sentados esperando que pasara algo. Por la tarde, los bombardeos se detuvieron repentinamente en nuestra área, moviéndonos más detrás de las líneas y dando un respiro a nuestros maltrechos oídos. Max y los otros veteranos movieron la cabeza hacia arriba, escuchando atentamente el sonido penetrante de una simple orden llenándonos de terror a todos. ¡Es un ataque! ¡Es un ataque! ¡Asuman la formación defensiva! ¡Atención! Salimos corriendo de nuestro refugio subterráneo y nos colocamos en nuestras posiciones de tiro. No pensé que me quedara adrenalina para gastar en ese momento, pero mi pulso acelerado me informó lo contrario. Algunos morteros seguían disparando a nuestro alrededor mientras podíamos ver tropas británicas del tamaño de un insecto a nuestra distancia, corriendo a todos hacia nosotros. Miles de rifles se dispararon a la vez y las metralladoras resonaron. Si mi audición no estaba dañada antes, ciertamente lo estaba ahora. A pesar de toda la potencia de fuego que pudimos reunir, los británicos avanzaron más, lo que me sacudió hasta la médula. No pensé que sería posible sobrevivir a un bombardeo tan mortal. Lo que antes parecía como cucarachas que se arrastraban lentamente por el suelo, ahora parecían hombres. Y ellos estaban empezando a disparar. Escuché a un par de personas gritar de dolor cuando las balas lo golpearon y por el rabillo del ojo vio un hombre colapsar muerto. Disparé frenéticamente. Cuanto más disparaba, más sentía que estaba haciendo algo de provecho, incluso si no estaba apuntando casi la mitad del tiempo. En una fracción de segundo vi que uno de ellos arrojaba algo y aterrizó justo detrás de mí. ¡Maldición! Me di la vuelta imprudentemente, viéndolo solo unos segundos antes de que un destello candente me envolviera, por el tiempo suficiente para que mi cerebro piense que era una granada. Y luego sentí que me despertaba de nuevo de vuelta en el tren. Sobresaltado dije: ¿Dónde estoy? ¿Qué tipo de hospital es este? Me callé rápidamente observando todo lo que me rodeaba. Era el vagón del tren y todos con los que me había desembarcado. «El asilo está más abajo, amigo», bromeó alguien, provocando algunas risas crueles. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Tocando mi cara y el resto de mi cuerpo no podía sentir ninguna herida, así que razoné que la explosión debió haberme dejado inconsciente de alguna manera. Pero tampoco me dolía la cabeza. ¿Entonces había estado en coma? Empujé el torbellino de confusión en el fondo de mi mente y procedí en silencio como nos dijeron nuestros comandos. Marchamos de nuevo, volvimos a bajar por la misma trinchera y nos dirigimos al mismo refugio subterráneo. Rudolf nos estaba esperando como antes y recitó palabra por palabra lo que nos dijo la primera vez. «Ah, entonces estos son los nuevos cabrones, ¿ah?» Él dijo. A pesar de que era mayor y un veterano, todavía estaba enojado. ¿Cómo pudo ser tan estúpido como para no reconocerme?
¿Pero de qué demonios están hablando? Estuve con ustedes ayer. Nadie me contó lo que pasó. Vi a Max y lo señalé. Max, ¿te acuerdas de mí, verdad? El granjero. Me hablaste de tus días como boxeador, ¿lo recuerdas? Me detuve porque todos me miraban con los ojos muy abiertos o las cejas arqueadas. Max prácticamente se había puesto blanco. Visiblemente tragó como si tuviera algo atorado en la garganta y me preguntó: ¿Cómo sabes todo esto, chico? Con energía nerviosa enviando ondas de estática a través de mi cuerpo le dije claramente: Pero si tú me contaste todo esto ayer antes del ataque de la tarde. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos estás tratando de decirnos a nosotros? Estás tratando de engañarnos. Rudolf gritó. Movimientos frenéticos derramaron la cerveza de su taza. Al diablo con esto, chico. Me voy de aquí antes de que me traiga mala suerte. Se abrió paso entre todos nosotros murmurando sobre brujería y magia oscura. Aturdido me dejé caer en una esquina mientras todos los demás solo miraban como si fuera un mendigo asqueroso que entrara en un salón de baile noble. Todos pasamos la noche en relativo silencio. Al igual que antes, se nos ordenó tomar posiciones por la tarde. Todo el mundo estaba asustado, yo especialmente. ¿Por qué todo era exactamente igual? Golpeé lejos, una vez más rociando plomo en el aire con imprudente abandono. Como antes, pude vislumbrar una fracción de segundo de un soldado lanzando una granada a mi posición. Teniendo más conciencia de la amenaza inicial, me arrojé a un lado, pero lamentablemente esto no fue suficiente. Después de un estruendo ensordecedor, fui arrojado con fuerza al suelo. Me volaron las piernas y me convirtieron en un mantillo ensangrentado esparcido por las paredes de la zanja. Desorientado, también podía sentir un dolor punzante en mi brazo derecho y mi estómago. La metralleta se alojaba agresivamente. Mientras los caóticos sonidos de la batalla se desataban a mi alrededor, solo podía gemir de dolor esperando que alguien me sacara de mi miseria. No sé cuánto tiempo había estado allí acostado. Mi percepción del tiempo y el espacio se nubló por la pérdida de sangre y la agonía, hasta que afortunadamente la oscuridad me envolvió. Y entonces terminé de regreso donde comencé. Así es, empecé en el tren de nuevo. Si no me había molestado antes, ciertamente lo estaba ahora. Cuando me despertaron, me levanté gritando y agarré mi rifle. «Calma, calma, chico, aún no estás al frente», dijo un oficial con manos temblorosas. Entonces bajé el rifle y me lo eché al hombro. Lo lamento», dije. «Yo acabo de tener una pesadilla, eso es todo». El oficial se alejó moviendo la cabeza. Sin duda todos pensaron que estaba loco. Ciertamente lo sentía, cuanto más seguía yendo por el mismo camino exacto, al mismo tiempo en el que había estado 2 veces para encontrarme con las mismas personas que ya había conocido. «Oh, entonces estos son los nuevos cabrones, ¿ah?», dijo Rudolf. Esta vez mantuve la boca cerrada mientras los otros chicos nuevos asentían con la cabeza. Tomó un trago de su taza y dijo: «Ja, los malditos bastardos son solo un peso muerto. No entiendo qué hacen aquí». En ese momento justo, Max se levantó y dijo: «No te preocupes, Rudolf. He estado desde el principio. Mi nombre es Max». Terminé la oración. «Eres Max y solías boxear en Cherburgo. Lo sé». Sentí los ojos de todos sobre mí de nuevo, pero ya no me importaba. Frustrado después de haber tenido una muerte tan horrible, me volví hacia Rudolf y le dije enojado: «No soy un maldito brujo, viejo bastardo, así que ni siquiera pienses en tirarme de esa mierda de nuevo». Mientras todos los demás estaban visiblemente conmocionados, la cara de Rudolf se puso roja como una remolacha y su agarre sobre la taza se apretó. «No puedes hablarme de esa manera, maldito cabrón». Saliendo de su silla y derramando su cerveza en el proceso, se dirigió directamente hacia mí, pero Max lo detuvo justo a tiempo. El hombre más grande retuvo el más delgado mientras el primero trataba de moderar la rabia del segundo. Me limité a mirar directamente los ojos marrones y pequeños de Rudolf con silencioso desprecio. Finalmente se tranquilizó y Max se volvió hacia mí un poco enojado.
Escúchame bien, me dijo. No sé qué es lo que te está pasando aquí, pero sea lo que sea, no tienes derecho de hablar así. Max acercó una silla y cruzó sus fuertes brazos. Cuéntanos, ¿cuál es el problema?, dijo. Yo lo complací. Dije todo lo mejor que pude, tratando de no perderme ningún detalle importante, mientras Max me miraba fijamente. Él estaba estoico con los otros, quien se enfurriñó con una nueva taza de cerveza, mirando con los ojos abiertos y asombrados. Cuando terminé, Max dejó escapar un largo suspiro y preguntó: «Entonces, dime, ¿por qué te está pasando todo esto?» «No lo sé», dije exasperado. Nunca había pasado por algo como esto antes, solo comenzó desde que llegué al frente. «Ja, una maldita maldición gitana. Eso te lo digo». Rudolf se burló. «Estos cabrones acumulan rencores de la misma manera que un niño colecciona tapas de botellas o hombres de juguetes. Apuesto a que tú o los tuyos hicieron algo para cabrear a uno de ellos y ahora tú estás jodido». Terminó su taza, luego se levantó para irse. «Bueno», dijo Max, ¿puedes pensar en alguna extraña a quien pudieras haber agraviado o alguien de tu familia ha hecho algo malo? «No puedo pensar en nada de ello», dije desanimado. «Oh, Dios mío, no quiero seguir pasando por todo esto. No quiero que me vuelvan a arrancar las piernas». Mis músculos temblaron ante el pensamiento y luché por mantener mi respiración bajo control. Max se puso de pie y agarró mis hombros con sus enormes manos. «Oye, no pienses así», dijo continuando con: «Cuanto más pánico tengas, más probabilidades tienes de cometer errores. Así vas a tener más probabilidades de morir». Y entonces me contó algunas cosas que ya me había enseñado antes de mi primera muerte, sobre cómo ponerse a cubierto y disparar con cuidado. Escuché tan atentamente como pude, lo repasé mentalmente hasta que fue todo lo que pude pensar. Los otros chicos nuevos también lo escucharon y un par de los otros mayores aportaron sus propios conocimientos. Para el ataque de la tarde tomé en serio todo lo que me dijo. Con una nueva determinación encontré mis nervios enfriados y mi puntería estaba firme. Todo lo que tocaba se sentía más real. El aire olía más fuerte, los sonidos de los muertos heridos, explosivos y disparos, solo ruido de fondo. A pesar de mi segundo intento, los británicos lograron llegar a nuestra trinchera de todas maneras. Un hombre a mi derecha estaba agachado a punto de saltar cuando sin perder el ritmo le disparé en la cadera. Él gritó cuando cayó sin gracia. Sin pensarlo, corrí hacia él y le di un golpe en la cara con el extremo de mi bota hasta que estuve satisfecho de que había sido sometido. Desafortunadamente mi victoria duró poco, ya que otro británico se había subido detrás de mí en el tumulto y sentí que una bala se abría paso dolorosamente desde mi espalda hasta mi pecho. Caí contra la pared desde la trinchera con dolor, justo a tiempo para que una segunda bala me alcanzara. Y así fue una tercera vida ese día. Pero cuando regresé a esta tierra de nuevo, no perdí la compostura ni la determinación como lo había hecho antes. Esta vez supe con certeza que el curso de los acontecimientos podrían cambiar, que incluso si alguna fuerza cósmica de la naturaleza que no entendía me hubiera puesto la baraja en mi contra, todavía había una salida potencial. Esta vez al entrar al refugio subterráneo opté por no revelar mi secreto y en cambio presenté una fachada afable, lo que hizo que el resto de ellos se convenciera de que no había nada inquietante o inusual en mí. Incluso decidí tenderle la mano a ese cascarrabias gilipollas de Rudolf que estrechó de mala gana mi mano. Los acontecimientos se desarrollaron de la misma manera que antes. Eliminé con éxito a varios de ellos antes de que comenzara a fluir como de costumbre. Uno de ellos se había abalanzado sobre un joven llamado Lars que había venido conmigo desde el tren. El británico era mayor y más robusto que el flaco Lars. Este último sangraba por un corte en la cabeza mientras que el primero golpeaba la cara una y otra vez.
En una fracción de segundo disparé contra el británico, lo golpeé en un costado de la cara y le destripé la cabeza con una mezcla de materia cerebral. Lars me miró con aprecio solo para que sus ojos se agrandaran por la sorpresa y rápidamente señaló a mi lado. Giré la cabeza y vi a otro británico que había saltado preparando su rifle contra mí. Pero decidido a no seguir reviviendo el día para siempre, golpeé mi pistola directamente en la cara del otro hombre, golpeándolo al menos 2 veces más antes de que volviera a mirar la parte superior de la trinchera. En cambio, un británico medio aturdido y herido que caminaba tropezó desde otra parte de nuestra trinchera y clavó su cuchillo en mi brazo izquierdo. Gritando de agonía, golpeé al enemigo en la cabeza con la culata de mi rifle que agarré. Sacando el cuchillo de mi brazo, el líquido interior rojo con negro goteó por la hoja y sobre mi uniforme, mientras el británico me empujaba contra la pared y dirigía el cuchillo hacia mi cara. Antes de que el hombre pudiera alcanzarme, Lars le disparó por la espalda. Tiré al británico al suelo, donde simplemente se quedó ahí respirando con dificultad. Luego me volví y saludé a Lars con la cabeza. En ese momento las unidades de reserva empezaron a meterse en la trinchera proporcionándonos refuerzos. Casi de inmediato la incursión británica colapsó en nuestro sector. Un oficial nos miró y nos dijo que fuéramos a buscar tratamiento médico detrás de las líneas. Mientras los dos esperábamos en el área médica con hombres gritando y ensangrentados, Lars habló. «Hey, hola hombre, solo quiero darte las gracias por salvarme allí. Debería haber tenido más cuidado. Esto pudo haberme costado la vida». «Ni lo menciones», le dije. Bueno, somos nuevos aquí. Creo que deberíamos estar agradecidos de seguir vivos». Tan pronto como se me escapó esa última parte, tenía una sonrisa de oreja a oreja. Lo había logrado. Mi destino no era inevitable después de todo. ¿Bebes, Lars?, pregunté, todavía un poco mareado por el júbilo. Negó con la cabeza y le dije, bueno, desde ahora sí. ¿Dónde está Max? ¿Dónde está Max? Voy a invitarles a todos una bebida esta noche para conmemorar nuestra supervivencia. De aquí en adelante disfrutaremos cada momento como si fuera el último. Sin embargo, la cara de Lars se puso pálida y abrió la boca, pero la cerró rápidamente, mordiéndose el labio inferior. ¿Ah? Lars, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Yo pregunté. Una sensación de hundimiento rodó por mis entrañas y mi alegría anterior fue completamente arruinada cuando Lars habló a continuación. Max, él está muerto, dijo. Cuando me quedé allí pegado al suelo por el horror, un tipo británico arrojó una granada a nuestra sección. Lo mataron. Parte de la metralleta me hirió la cabeza. Mordiéndose el labio inferior de nuevo, ofreció una pequeña disculpa mientras mi mente permanecía en blanco. Nuestras heridas no eran graves en comparación con muchas otras por los que nos saturaron y vendaron y nos enviaron de regreso el mismo día. Sentado en la esquina de un refugio, miré al suelo sin comprender. El hombre que había hecho para mantenerme con más vida que nadie se había ido y yo estaba solo. Me levanté para tomar algunas raciones para comer cuando mi pistola cayó al suelo. Lo había dejado caer accidentalmente. Me quedé mirando ese rifle durante minutos. Podría volver atrás, pensé. Podría salvarlo. Agarré el rifle con ambas manos, quité la bayoneta de la parte superior y coloqué el cañón contra mi frente. Fue entonces cuando Lars volvió de conseguir su propia comida. Él gritó, ¡No, no, no lo hagas! Lo que hizo que los demás dentro que no se habían dado cuenta de lo que estaba haciendo miraran por encima. Me agarraron justo antes de que pudiera alcanzar el gatillo. ¡Esperen! ¡Ustedes no lo entienden!, supliqué. ¡Tengo que volver! ¡Tengo que volver! Estuvieron sentados allí durante horas sujetándome y todo lo que pude hacer fue llorar. Eventualmente ellos me dejaron ir. Ellos se fueron a descansar y solo me permitieron recuperar mi arma después de retiradas garantías de que no volvería a intentar algo así. Mentí, por supuesto, y cuando encontré un lugar mucho más adecuado para morir, solo aproveché la oportunidad. Pero en lugar de encontrarme de regreso en el vagón del tren donde había comenzado mi viaje, me desperté de nuevo en el área donde había dormido la última vez.
en un colchón en nuestro refugio vigilado por uno de los chicos que se había ofrecido voluntariamente para vigilarme. Eso puso fin a mis inclinaciones suicidas, al menos por el momento. Pero la idea de que pudiera asegurarme de que las cosas salieran como era debido era demasiado atractiva para ser ignorado. Cada vez que íbamos a una ofensiva o contraofensiva, moría intencionalmente varias veces seguidas para tener una buena idea del diseño. Pero todo cambió después de ese acontecimiento terrorífico. Y le hace malo en enmidad. Cada vez que íbamos a una ofensiva o contraofensiva, moría intencionalmente varias veces seguidas para tener una buena idea del diseño. Luego trazaba un curso de progreso que pasaba por el camino de menor resistencia. Siempre fui yo quien encontró la sección más delgada del cable, la sección menos protegida de la trinchera enemiga, y podía decir dónde estaban todos los nidos de francotiradores y ametralladoras con perfecta precisión. Las operaciones defensivas siempre fueron diferentes. El truco que me tomó mucho tiempo aprender fue dejar que los eventos se desarrollaran siempre de manera muy específica. Si cambiaba demasiado mi comportamiento, los soldados enemigos cambiarían su comportamiento a su vez. Sin embargo, si seguía un patrón rígido y volvía sobre mis pasos exactamente, entonces el enemigo nunca se desviaría demasiado. Con tiempo y paciencia me volví bueno para llevarlos a emboscadas como piezas de ajedrez. Cada vez que salvaba a un hombre de la bala de un francotirador o predije perfectamente dónde aterrizaría un proyectil de artillería o mortero, la gente se daba cuenta. En las noches se susurraban rumores de que tenía un ángel vigilándome y por extensión al resto de ellos. Hombres que había visto morir o quedarse mutilados en una de mis vidas anteriores se me acercaban y me preguntaban en broma si iban a sobrevivir. Sin embargo, por mucho que lo intenté, las bajas eran inevitables y a pesar de mis mejores esfuerzos no pude salvar a todos. Fue inquietante. En algún momento u otro, alguien de los altos mandos debió haberse dado cuenta de mis acciones en el campo de batalla, porque una vez que cesó lo peor de la lucha, siempre fui seleccionado para convertirme en un vidente. Era una bendición mixta, ya que si bien podía utilizar más fácilmente mis habilidades en sus filas, tendría que pasar por más vidas y exponerme a un peligro mayor que nunca. Era más fácil olvidar cuánto había soportado cuando estaba ocurriendo una pelea porque podía desconectarme de ello, sintiéndome perfectamente vacío y sin nada. En la primavera de 1918 finalmente me di cuenta de la inquietud que sentía dentro de mí. Íbamos a pasar a la ofensiva con un vidente naturalmente tomando la delantera. Mi unidad todavía estaba estacionada en Francia e inició operaciones ofensivas en abril. Al principio lo hicimos asombrosamente bien. Siquiera habíamos necesitado desperdiciar muchas vidas en los primeros días. Tal vez solo 2 o 3 en total y solo para perfeccionar nuestro ya buen margen de victoria. Sentí que podíamos conquistar el mundo entero. Pero cuanto más continuaba la ofensiva, más me daba cuenta de que algo iba mal. Seguimos dejando atrás nuestras líneas de suministro, teniendo que esperar a que el resto del ejército nos alcanzara. Los británicos seguían reagrupándose cada vez que teníamos que atravesar un retraso y empezaba a notarse. La resistencia a nuestros ataques solo aumentó cada vez más y nosotros fuimos los que tuvimos que lidiar con ello. Un día un amigo en ese momento llamado Volker me despertó con un empujón. «Carl», dijo, «tenemos la orden de subir de nuevo. Agarra tus cosas». Solo había logrado dormir un par de horas, habiendo decidido tomar una siesta entre asaltos, así que al levantarme todavía estaba agotado. Mis músculos se sentían pesados, mi mente estaba nublada y dispersa, mis ojos estaban secos e irritados. Con todo esto pasándome en mi cuerpo, avancé. Inmediatamente las cosas salieron mal. Correr directamente por el campo de batalla como solía hacer para cubrir tanto terreno como pude y memorizar el diseño más rápido falló, ya que todas y cada una de las veces fui acribillado a balazos. Decidí adoptar un enfoque más mesurado en los intentos posteriores. Mis compañeros y yo tuvimos que acercarnos a paso de tortuga y mantener la cabeza agachada en cada paso del camino. Parecía que los británicos nos estaban tirando con todo lo que podían. Sin embargo, incluso gatear como una rata tenía sus dificultades.
Me di cuenta de que no importaba cuánto me las arreglara para arrastrarme, todavía me dispararían. Las primeras veces pensé que era víctima de un rebote desafortunado, pero seguí siendo asesinado incluso después de algunos pequeños cambios en mi avance. Entonces deduje que mi adversario era un francotirador. Razonando que nunca iba a salir adelante con ese cabrón cazándonos en cada paso del camino, me sometí a múltiples muertes para encontrar su posición. No era de extrañar que siguiera atrapándonos. Su nido estaba a cientos de metros de distancia, en una casa de ladrillos medio destruida, flaqueando a toda nuestra compañía. Lancé balas en su dirección general con mi MP-18, pero ciertamente no era una herramienta de largo alcance. Incluso en el mejor de los casos y con mi cuerpo débil y la mente impaciente y nerviosa, ciertamente no fue el mejor de los tiempos. Después de 3 muertes tontamente concentrado en tratar de eliminar al francotirador, me conformé con una ráfaga ocasional de disparos en su dirección general para mantenerlo reprimido. Pero eso todavía dejó el muro de cañones británicos disparándonos. Mi mente exhausta no podía concentrarse en el francotirador y la trinchera de primera línea al mismo tiempo y moría tantas veces por ambos lados. En una muerte había estado gritando maldiciones a nuestros adversarios y disparando salvajemente en su dirección general. Luego recibí una bala en la columna vertebral y caí de bruces en un charco dentro de un agujero de obús. Incapaz de mover mis extremidades, mis pulmones se llenaron de agua fangosa, ardiendo en un dolor increíble antes de morir. Cuando recobré la conciencia, mi ira se rompió y dio paso al miedo puro. Empecé a preguntarme si alguna vez sería capaz de escapar de esta locura o estaría condenado a recorrer vidas sin fin. A mitad de mi siguiente intento me escondí dentro de un agujero de obús y me encontré incapaz de moverme. El miedo me había paralizado por completo. Volker llegó a mi lado y trató de sacarme de lo que parecía el inicio de una sacudida. «¡Carl! ¡Vamos!», dijo agarrándome por el hombro y sacudiéndome. «Nos están destrozando por allí, te necesitamos ahora más que nunca», lo dijo con una verdadera desesperación en su voz. «No puedes derrumbarte ahora, por favor, Carl, ¡vamos!». Fue entonces cuando los morteros empezaron a golpearnos. No los había experimentado hasta ahora, ya que había muerto demasiado pronto en todos los casos. Uno se acercó lo suficiente para alcanzarnos a los dos. Mi visión se quedó en blanco y sentí olas de pura agonía rodando sobre mí. Cuando no regresé al lugar de mi siesta y el dolor no disminuyó, llegué a la horrorizada conclusión de que la bomba había volado toda mi cara. De hecho, descubrí que ya no podía hablar con mi boca. En lugar de eso, sentía dolor como si miles de fragmentos de vidrio estuvieran atrapados en mí dentro de mi lengua, saboreando el repugnante sabor a cobre de la sangre. Podía sentir que mi brazo derecho todavía funcionaba, así que saqué una granada de mi bolsa para quitarme la vida. Mi brazo izquierdo estaba horriblemente destrozado y mis dedos no funcionaban, así que sujeté la granada con mi brazo izquierdo mientras el derecho tiraba de la cuerda. Después de quitarme la vida con éxito de esta manera, vomité en el momento en que me desperté. Volker estaba preocupado, preguntando: «Hey, Carl, ¿estás seguro de que estás listo para continuar?». «¿Ah? Sí», le aseguré. «Acabo de comer algo muy malo, pasará. Estoy listo para irme. Venga». Suspirando, el hombre mayor presionó su mano contra mi cabeza para asegurarse de que no tenía fiebre, y al confirmar que no lo tenía, nos reunimos con los demás y nos preparamos para nuestro asalto. Vergonzosamente abandoné mi unidad cuando los morteros volvieron a caer a nuestro alrededor, mientras corría de regreso a nuestras propias líneas y la seguridad percibida que traería un mortero me lanzó al aire. Caí sobre mi brazo, que produjo un crujido muy malo que indicaba una fractura. Mientras me empujaba para seguir corriendo, sentí un pulso de dolor en mi pierna derecha. Un trozo de metralla se había atascado allí, debajo de la rodilla. Cogí de camino de regreso y me derrumbé frente a mis compañeros alemanes mientras pedía ayuda. Cuando recobré la conciencia, noté aturdido que estaba en una cama real y a mis lados había otros en condición mutilada, ocupando sus propias camas. Yo estaba en un hospital. Solté un suspiro de alivio y dolor. Les había fallado a mis amigos y abandoné mi deber, pero al menos podía vivir.
Más tarde supe por una de las enfermeras que de 67 de nosotros, solo 14 sobrevivimos, y todos estábamos heridos. Volker también había muerto y lo lamenté mientras condenaba mi propia cobardía. De hecho, el fracaso flotaba en el aire en una nube de polvo. Mientras holgazaneaba escuchando los lamentos de los menos afortunados que yo, aprendí a caminar con muletas. Esta herida de mi pierna nunca sanaría por completo. Escuchábamos historia tras historia sobre ofensivas que se estancaban y luego eran rechazadas. La correspondencia con mi familia también se volvió amarga cuando supe que mi hermano menor Edmund y mi padre habían muerto por un brote de influenza. Mi hermano mayor Fritz trabajaba incansablemente todos los días en las fábricas para apoyar a nuestra anciana madre y yo no podía hacer nada desde mi cama de hospital. Cuando la guerra terminó con nuestra amarga derrota y me dieron de alta del hospital, me fui a casa de inmediato y comencé a buscar un trabajo. Pero con todo lo demás desmovilizado y nuestro país en un caos político y económico no fue fácil. Por mi parte me dediqué a beber fuertemente. Hubo momentos en los que me despertaba después de una noche de beber todos los whiskies que podía tomar solo para darme cuenta de que todavía era ayer, y que había muerto desafortunadamente ahogándome con mi propio vómito. Por un intenso odio hacia mí mismo, hubo momentos en que metí la cabeza en una soga hecha por mí mismo y morí con la esperanza de que algún día dejara de regresar de la muerte. Un día a principios de los años 20, cuando estaba ocupado tratando de matar mi hígado en una taberna local, un par de rojos irrumpieron. ¡Camaradas!, gritaron. «Estamos buscando voluntarios revolucionarios para el Partido Comunista de Alemania». Ellos dieron vueltas repartiendo volantes para el Partido Comunista y repitiendo frases de extrema izquierda a cualquiera que quisiera escuchar. Finalmente se acercaron a mí y uno de ellos trató de deslizar un volante debajo de mi codo. «Literatura obrera, camarada», recuerdo que dijo. Agarré el volante y lo arrugué en una bola, lanzándolo detrás de mí. El rojo se ofendió por el gesto y dijo: «Ah, vaya, ¿qué tenemos aquí? Quizás sea mejor que salgas de esta ciudad. No necesitamos más peso muerto sobre el cuello de los trabajadores, ¿sabes?». La rabia irradió en mi cuerpo en un infierno e impulsivamente le dije: «Quizás eres tú quien debería salir de la ciudad, bastardo. Si no fuera por los idiotas perezosos y titulares como tú, tal vez hubiéramos ganado la guerra, ¿no lo crees?». Le di mi dinero al tabernero por los licores que había bebido y empujé a los rojos disgustado. «¡Oye!», me gritaron. Estaba a la mitad de la calle cuando uno de ellos me agarró por el hombro. Antes de que pudiera regañar de nuevo, sentí un ladrillo golpear mi mejilla. Sentí que mis dientes se aflojaron y la sangre corría por mi garganta. Me agarraron a palazos, a puñetazos y a patadas cuando caí al suelo. Después de que me golpearan la cabeza unas cuantas veces más, volví a mi cama. Mi rabia de antes se había convertido en pura ira. Asesinarme por algo tan mezquino como la política desafió mi creencia. Quería venganza. En lugar de emborracharme, esperé en un callejón afuera de la taberna y esperé con un cuchillo en la mano. Cuando vi salir a los dos, me abalancé. Metí el cuchillo en el primero y lo abrí. Tuvo el tiempo suficiente para mirarme con los ojos abiertos de par en par antes de caer al suelo agarrándose sus intestinos. Su compañero se volvió y se echó a correr, pero yo lo seguí. A pesar de que mi pierna protestó por la tensión, yo lo alcancé. Lo tiré al suelo y presioné mis rodillas contra su espalda. Golpeé mi cuchillo con su cuello una y otra vez. Murió gorgoteando en las mareas carmesí que fluían de su herida. Cuando me levanté, miré a mi alrededor aturdido. No todos los días se comete un asesinato a plena luz del día. Miré a mi izquierda para ver a un hombre sonriente en la acera. Él se acercó a mí y me quitó suavemente el cuchillo de las manos y con la misma suavidad puso un volante en mis manos. «¡Hey, vamos, sal de aquí antes de que alguien te vea!», dijo. Y así él se alejó. Temiendo ser procesado por el asesinato de los dos, me escapé lo más rápido que pude de regreso a casa.
Horas más tarde, después de tratar frenéticamente de lavar todas las manchas de sangre de mi ropa, eché un vistazo al volante que me había entregado el espectador. Contenía una foto de un hombre de cabello rubio con un uniforme de camisa marrón sosteniendo una bandera roja con un círculo blanco en el medio que sostenía una esvástica negra. No mucho después de eso comencé a ir a sus juntas en lugar de beber como tonto. Fritz y yo nos separamos. Todo lo que quería era una confirmación de que las tortuosas muertes por las que pasé y los compañeros que no logré salvar en el camino a pesar de mi regalo o maldición no fue en vano. Y cuando comenzaron a ganar las elecciones sin violencia me sentí reivindicado. Yo formaba parte del ejército de reserva cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, realizando tareas administrativas en el frente interno. Mientras las cosas se prolongaban y millones eran absorbidos por la lucha, todos nos preguntamos cuál de nosotros sería el próximo. Cuando recibí la orden de ir a Italia, sentí un nudo en el estómago. Estaba destinado en lo que se suponía que era un sector tranquilo, al frente de una pequeña compañía de hombres en un caserío italiano. Éramos reemplazos de tercera categoría para personas enviadas a frentes más urgentes y lo sabíamos. Los lugareños nos miraron con dagas en los ojos y odio en el corazón. La disciplina entre los hombres era pobre. Todos sabían que la guerra terminaría pronto, muchos se dedicaban a beber, comerse con los ojos a las mujeres y lo que sea. Fue en estas condiciones que desapareció un soldado. Después de una búsqueda de 15 minutos, encontramos su cuerpo cubierto de moretones y apuñalado docenas de veces, tirado en una zanja como basura. Después de escuchar la noticia, me disculpé, encontré un lugar tranquilo lejos de miradas indiscretas y me volé los sesos. Cuando volví en sí, grité frenéticamente a los hombres que hicieran un recuento. No entendieron mi urgencia hasta que notaron al hombre desaparecido. Igual de frenéticamente hice que corrieran al lugar donde lo habían encontrado por última vez. Desafortunadamente aún se encontraba muerto. Un caldero de ira burbujeó dentro de mí. Estaba harto de perder gente innecesariamente. Como era el procedimiento estándar en ese entonces, tomamos rehenes, 23 en total, y exigimos que los partisanos que mataron a nuestro hombre se rebelaran. Cuando no salió ninguno, llenamos de plomo a los rehenes que gritaban, lloraban y mendigaban. Cuando todo terminó y tuve la oportunidad de calmarme, mi garganta tenía un sabor amargo y sentía autodesprecio. Aumenté la seguridad e infundí un sentido de disciplina a los hombres bajo mi mando. El ojo por ojo con los partisanos locales continuó, al igual que nuestra toma de rehenes. Debemos haber matado a más de un centenar de nuestras represalias. Mis entrañas se sentían como si estuvieran batiendo cuchillos, así que comencé a tomar la botella nuevamente. Tenía que calmar mi dolor con alcohol. Las cosas estaban volviendo terribles en el año 1945. Los partisanos se habían vuelto más atrevidos que nunca y los cielos estaban dominados por aviones estadounidenses. Una noche no pude dormir bien y decidí hacer algunos trámites a la luz de las velas. 1 hora y media más tarde escuché gritos frenéticos y disparos. Agarrando mi abrigo y mi arma salí corriendo, preguntando a cualquiera que podía oír lo que estaba pasando. ¡Son partisanos!, me dijeron. ¡Debe haber docenas de ellos! Hice lo mejor que pude para liderar una defensa adecuada, pero los eventos fueron caóticos en la oscuridad. Una bala me alcanzó en el estómago y caía en el suelo con agonía. Era una sensación familiar. Volviendo a esta espiral mortal, recordé desde qué dirección nos golpearon los partisanos. En consecuencia, hice que un pelotón estableciera posiciones de tiro y trampas explosivas bien escondidas. Cuando los aspirantes a luchadores por la libertad entraron en la caja de muerte, no sabían qué los golpeó. Algunos murieron corriendo hacia nuestras trampas, pero la mayoría simplemente les disparamos. Fueron derrotados sin una sola baja de nuestro lado. Cuando terminó e inspeccionamos el campo de batalla, contamos 12 cuerpos y 8 prisioneros, 5 de los cuales resultaron heridos. Energizado por las victorias, hice desnudar a todos los prisioneros.
Los heridos, los que estaban demasiado lisiados para caminar, fueron rociados por agua y los dejamos congelar. Eso nos dejó 6 hombres. A ellos los llevamos al sótano de la casa de un granjero y los interrogamos. Queríamos nombres, ubicaciones, todo, pero ellos nos escupieron en la cara y nos insultaron. También les dimos golpes a la antigua con puños, garrotes y botas. Los mandamos a ejecutar a la mañana siguiente colgados hasta la muerte. Sin embargo, ahora me enferma pensar en ello. El último ataque partidista que atravesé, un francotirador me disparó justo en la caja torácica. Terminé teniendo que ir a un hospital de verdad para sacar la bala. Cuando me enviaron de regreso, la guerra estaba en sus últimos meses. La compañía que ahora dirigía era una sombra de su fuerza anterior, con solo 44 hombres, y nos estaban colocando cerca del frente. La artillería nos alcanzaba por todas partes, no quedaban más cañones alemanes para impugnarlos. Del mismo modo, los aviones estadounidenses volaron sin obstáculos, bombardeando y ametrallando cuando quisieran. En estas ocasiones, uno de nuestros soldados intentó desertar. Sin embargo, lo capturamos y los hombres me preguntaron qué se debía hacer. En esta etapa, la deserción podría ser castigada con una ejecución sumaria. Y después de haber pasado por un infierno para asegurarme de que todos regresaran a casa a salvo, el intento de deserción de este hombre se sintió como una bofetada en la cara. A pesar de mi ira, no pude obligarme a castigarlo. Sabía muy bien lo que era perder la calma bajo el fuego y le mostré misericordia al pobre. Si mis superiores más fanáticos se hubieran enterado, podría haber significado mi trabajo, pero estaba preparado para correr el riesgo. Siento que ese momento me hizo darme cuenta de que había una manera de asegurarme de que aquellos bajo mi mando pudieran regresar a casa. Cuando los estadounidenses avanzaron hacia nuestra posición y exigieron nuestra rendición, hice que los hombres se desarmaran. Poco tiempo después la guerra terminó y poco a poco fuimos repatriados a Alemania. Por fin había ocupación, reconstrucción, reestructuración. Los años de la postguerra me parecieron irreales al principio. Temía constantemente que la próxima guerra estuviera a la vuelta de la esquina, que reviviría más muertes de nuevo. Y cuando Berlín Occidental fue bloqueado y estalló la guerra de Corea, sentí que estaba contando los segundos. Pero nunca llegó. En el 54, cuando las cosas parecían más tranquilas, decidí que no podía vivir con miedo para siempre. Así que me casé, tuve a un niño y crié a una familia. Y aunque siempre tuve miedo de un nuevo conflicto, no dejé que dominara mi vida. Pienso a menudo en mi regalo o maldición o como quieras llamarlo. Mirando hacia atrás en mi vida, me pregunto si quizás había algún propósito superior que se suponía que debía cumplir y que no cumplí. Se suponía que debía funcionar como una especie de penitencia. Investigué un poco sobre la precognición a lo largo de los años entre guerras y después, pero los registros de alguien con las mismas experiencias son escasos, y mucho menos tienen un significado especial para todos. Ahora, aquí a los 92 años y ahora con Alemania reunida, tengo esperanzas de paz en las generaciones futuras. Y aunque no puedo decir con certeza, tengo la sensación de que la próxima muerte será la última.